Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos, un día más, a Ideas Verdes Incoloras. Un programa de entrevistas que pretende acercarnos a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Desde Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de que conozcáis al invitado de hoy, os presento al equipo. Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí. Marina López. Hola, Naya, ¿qué tal? Jaime Ruiz. Buenas, ¿cómo estáis? Y le mandamos un saludo especial a Ariadna, que no ha podido venir hoy, por desgracia. Así que sin más demora, empezamos. Hoy tenemos entre nosotros a una de las profesoras más cercanas de la Facultad de Filología. Ella es Francisca Noguerol Jiménez, más conocida por todos como Paqui. Doctora por la Universidad de Sevilla en 1993 con la tesis Entre el compromiso y el juego, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso, fruto de la cual nació 2 años más tarde su libro La trampa en la sonrisa. Desde entonces, Paqui lleva una carrera de fondo imparable. Tras haber ejercido la docencia en numerosas universidades americanas y europeas, en 2018 se postuló como la catedrática de literatura hispanoamericana más joven de nuestra facultad. Desde entonces, Paqui no ha parado. Ha dirigido 26 tesis doctorales, es autora y editora de otras 19 monografías y es autora de 237 trabajos de investigación publicadas en numerosas revistas y volúmenes nacionales e internacionales, en los que manifiesta su interés por los movimientos estéticos más innovadores desde las vanguardias históricas hasta la narrativa reciente, los imaginarios culturales, las relaciones entre imagen y literatura y los géneros híbridos. Estamos encantados de tenerte entre nosotros, Paqui. Yo personalmente estoy más acostumbrada a ver cómo entrevistas a gente, no cómo te entrevistan a ti. Así que un placer que nos hayas hecho un hueco en tu agenda. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sobre todo que hayáis tenido la disponibilidad después de haber fallado en algunas citas que podíamos haber tenido por culpa de tantos compromisos. Gracias de verdad, chicos. Pues sin más demora, vamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Bien, para empezar con esta batería de preguntas, queremos pedirte que nos hables de tu infancia, de tus primeros años y un poco también, no solo como anecdótico, ¿no?, sino en qué medida pues esto te ha influido a lo largo de tu vida o ha marcado cómo eres y un poco tu trayectoria vital. Me encanta hablar de esa etapa porque creo que aunque cada 7 años cambiemos totalmente la célula, uno sigue siendo quien fue en su momento, en mi caso con las rodillas absolutamente raspadas porque iba a todas partes corriendo. Mi madre dice que de 4 hijos que tuvo yo valí por 10, o sea, tan terrible, hoy me habrían seguramente asignado algún tipo de insuficiencia de atención o algo así. Iba corriendo a todas partes, me montaba a los árboles, era tremendamente inquieta y creo que tuvo mucho que ver con, asumándole la curiosidad, soy una persona muy muy curiosa. Otros dirían que cotilla incluso, en cuanto a la manera de ver el mundo. Creo que todo eso, esa inquietud, tuvo mucho que ver con el acercamiento final a la literatura. Yo cuando era pequeña lo que quería era ser o astronauta, porque me apasiona la astronomía, todo lo que tenga que ver con los cielos. El programa de Cosmos de Carl Sagan fue algo básico en mi existencia, lo tengo que decir así.
Pero luego, claro, la claustrofobia te puede. Cuando te enteras que en el cohete... Primero que había que estudiar mucha física y aunque se me daban bien la ciencia, yo veía que aquello era muy estrecho cuando orbitaban y me daba cuenta de cómo los habitáculos de los astronautas eran tan pequeños. Y la segunda cosa que yo quería hacer era detective. Y claro, la idea por detrás pudo y tuvo mucho que ver con esa idea de ir siempre detrás de otros personajes, buscando rastros, partiendo de la idea de la investigación, con lo que luego creo que he desarrollado. Pero eran trabajos que no tenían en principio nada que ver con lo relacionado con la didáctica, los profesores. Yo cuando una niña me decía, una compañera que quería ser maestra, la veía como muy impositiva. Una persona que iba a decidir cómo iba a aportarse el otro. Y por eso de pedagogía o de didáctica no me veía, pero sí de detective y astronauta. Y a estas alturas del partido, con lo volandera que era, os aseguro que pienso que he hecho la mejor carrera porque tiene que ver con la ambición de mirar siempre hacia arriba y lo que decía Ricardo Piglia en cuanto a la investigación literaria. En realidad nosotros lo que somos es realmente investigadores privados, detectives, vamos viendo huellas. Por lo demás estaba en Sevilla, por mi acento se nota, llegué aquí con 30 años, no ha cambiado en todo el tiempo que llevo acá. Hacía mucho calor la mayor parte del tiempo, una familia muy humilde, donde no existía ni el aire acondicionado y muy pocos libros. Y llegué afortunadamente a lo que significa la belleza de la palabra por la oralidad. Mi abuela, mi madre, los cuentacuentos de la familia. Eran personas que me contaban de todo, desde cuentos de hadas a las canciones. La copla, que me encanta, el bolero, ni os puedo decir, aparte de que hablemos de otras cuestiones. Creo que ya me dieron la idea de los matices literarios que había en una canción o lo que podía ser un poema. Ese fue mi primer acercamiento a los poemas. Y luego llegó el bibliobús. El bibliobús era el lugar donde los niños pobres que no tenían un libro en su casa conseguían, afortunadamente, aunque tuvieran que esperar a las 5 de la tarde en la tórrida Sevilla, imaginaos el calor de Sevilla a las 5 de la tarde, con 4 carnés, nos pertrechábamos de los carnés de toda la familia para conseguir 2 libros a la semana. 2 libros que se agotaban, los 8 libros que nos tocaban por semana, en el tercer día, claro. Wow. Pero allí, en el bibliobús, que siempre reivindicaré, en esto coincido con mi amigo Luis García Gambrina un montón, el bibliobús fue lo que me enseñó lo mejor de la literatura, porque de pronto tuve la posibilidad de conocer leyendas incas, leyendas vikingas, cuentos de hadas, así empecé, claro. Y luego, claro, mi amor total por Salgari, Jules Verne, luego fueron Enid Blyton, los 5, los Hollister. Bueno, esa maravilla que fue el bibliobús en mi vida, siempre comentaré que tuvo que ver mucho con mi sentido de la realidad y de lo que es ahora la literatura para mí. Qué bonito. Bueno, yo me acuerdo justo que contaba Jambrina que él descubrió la vocación de venir a Salamanca a estudiar. Bueno, él había empezado otra carrera, ¿no? Y trabajando en un bibliobús. Él me lo comentaba, Sí, por eso sí. se ganaba la vida ya. Yo lo pillé más chica, más pequeña, porque en ese momento tendría, ¿qué? Cuando empecé a utilizarlo, unos 6 años o por ahí. Pero lo bueno del bibliobús es que era un mundo. Lo bueno de aquellas bibliotecas es que eran tan concentradas y selectivas que tenía solo lo mejor. Entonces, en vez de gastarse mucho dinero, los libros estaban gastadísimos. Pero yo que tengo una hermana mayor a la que adoro y que también es una grandísima lectora, luego nos compartíamos, hablábamos y nos convertimos muy pronto en lectoras con tertulia literaria porque decíamos, mira, has leído esto y qué impresionante, ¿no? Cuando yo veía, por ejemplo, los 5 de Enid Blyton, el pastel de jengibre, ¿qué sabor sería jengibre? Y la idea de los contrabandistas y Malasia. Yo estaba enamoradita de Sandokan, también tengo que decirlo, Emilio Salgari, totalmente. Luego se hizo incluso una serie de televisión y claro, Borneo, Malasia, pirata. La tercera cosa que no he dicho que yo quería ser era pirata. Luego ya descubrí que había otra cosa, ¿no? Había por detrás un punto ético que no. Pero lo de astronauta, detective y pirata a mí me condicionaba. Y claro, me gustaba mucho que estaba luchando Sandokan contra la dominación inglesa y aunque era muy bonita la historia de amor con la Perla de la Guan, que era británica la chica, yo en realidad yo quería ser Sandokan y haberme montado en aquel barco con él. Y la verdad que fue maravilloso. Es precioso. Cómo ya descubres toda esta tradición, toda esta literatura y cómo es los primeros años que se empieza a materializar, empiezas tú a ya enfocarte en el mundo de la literatura, en la carrera o quizá antes, a lo Pues mejor mira, escribiendo, quizá. Yo era de... Primero yo querría haber escrito,
pero muy pronto me di cuenta que soy una inmensa lectora, porque realmente cuando leo creo que siento, por eso me encanta ir a Letras Corsarias a presentar libros, porque lo hace realmente sin ninguna bibliografía por detrás, sin ninguna reseña. Tú te enfrentas a libros que acaban de salir con aquella persona y cada vez que entro en sintonía yo lo veo aquello como una complicidad cósmica. Vamos, orgánico, te lo digo en serio, Luis. Yo en Letras Corsarias lo paso muy bien. Siempre le digo a Rafa hasta qué punto me gusta la experiencia de letras, porque eso es literatura viva. A veces el escritor o la escritora está un poquito más resistente, pero en el momento en el que ve que el que está allá es un entregado. Yo nunca he presentado a nadie que no me guste, ¿eh? También te digo. Hay un momento en el que me dicen... eso es una suerte también para claro, el que estás poniendo el libro. Claro, yo te digo, cuando me dicen alguien y digo, mira, pues lo he leído y tampoco me ha llegado, tengo que decirlo. Y Rafa, como es amigo, Rafa Arias, el propietario de Letras, que es donde trabajamos, siempre me dice, lo entiendo. Entonces eso lo presento cuando lo hago desde el corazón y desde ese planteamiento, como la literatura en realidad es un diálogo. Es una posibilidad de comunicación con otro. Si encima lo hace con un público que se ha convertido en compañeros, en colegas, ¿qué más se puede pedir? Pero bueno, yo estaba hablando de otra cosa. Esa es la digresión típica de mí, también. Perfecto. Te digo. Estaba hablando precisamente de cómo llega uno a la literatura sin esperarlo. En principio, en mi familia, desgraciadamente, se pensaba, pues el niño, ¿habrá dinero para estudiar para el niño? Pues ya te he dicho... Era ese tiempo. Y la niña a lo mejor tiene que hacer carné, porque mi padre pasó de campesino a ser policía para ganarse la vida. Tengo mucha suerte con mi familia. Ya fallecieron mis padres, pero fueron extraordinarios los dos. Y la verdad es que como había poco dinero, se pensaba, el niño estudiará y las niñas no. Y luego, ¿sabes qué? Tengo 2 hermanas conmigo, somos 3 hermanas y las 3 hemos estudiado filología hispánica. Mi sobrina ha estudiado filología hispánica y mi sobrino filología inglesa, los que tienen ahora la edad de haber escogido una carrera. Joder. Con eso te estoy diciendo la emoción de decir, esta familia siempre le gustó la literatura y contra viento y marea fuimos adelante. Hasta tal punto que yo no sabía si iba a hacer filología, no sabíamos lo que era filología. No teníamos mucha idea de cómo se estudiaba literatura, pero sí... Poco a poco se me fue quitando de la cabeza que ser profesora era poner puertas al monte, que es una cosa que nunca me ha gustado. Y empecé a pensar que hacer filología era mi espacio de libertad, que me permitiría viajar, que me permitiría conocer otras culturas. Y eso tiene mucho que ver con lo que escogí luego. Cuando el bibliobús acabó para mí, yo empecé, y eso fue muy significativo, a ir a la biblioteca pública en la calle Alfonso XII de Sevilla. Esto lo tengo que contar porque es una anécdota de cómo empecé con la literatura latinoamericana. Yo cogía casi siempre españoles y de pronto hay un estante maravilloso en el que me encuentro, afortunadamente, sin saber por qué. Soy muy maniática, tengo manías y bueno, estas inquietudes siempre están ahí. Pillé a alguien de la B y a alguien de V, a veces lo he dicho. Curiosamente estaba Jorge Luis Borges, lo que suele ocurrir cuando hay estantes pequeños, y un tal Vargas Llosa. En ese momento, mi madre me había prohibido leer hasta los 18 años a Agatha Christie porque era muy fuerte. Os podéis imaginar, porque creía que era muy fuerte. Y yo pillo La ciudad de los perros. Recordaréis que tiene escenas de zoofilia, todas las que queráis. Bueno, el sexo ahí es fuerte porque estamos hablando de un internado. A mí, Vargas Llosa, con esa experiencia, el Vargas Llosa potente, ¿no?, de aquella época, me fascinó. Y luego Borges, claro, entendí... Yo creo que la 5ª parte. Pero había un cuento que se llamaba, en ese momento pude entenderlo, Emma Zunz, que es la historia de alguien que se venga precisamente asumiendo que ha sido violada cuando en realidad quiere vengarse del asesinato de su padre como consecuencia de una deuda. Y ese cuento me pareció tan bueno que digo, aquí sigo. Luego en la C estaba Cabrera Infante, con eso lo estoy diciendo todo. O sea que las bibliotecas son esenciales. Porque por mucho que se diga, recogen lo mejor, y cuando hay tan poca posibilidad de equivocación, ¿cómo no te va a impactar? Y ahí descubrí que lo que me gustaban eran todos los acentos y todas las ideas del mundo. Y ahí soy latinoamericanista, ¿no? A mí me llama la atención que tú nos has dicho que tenías una imagen como muy rígida de los profesores. ¿Eso es porque los profesores que te habían dado clase eran así? Era una época dura. Yo nací en el 67. ¿Qué significa eso? Pues que yo, en el momento en el que se produce la transición del 75 al 85, vamos a decir, todavía las costumbres entre los profesores eran bastante duras y rígidas. Y se te enseñaba que un profesor te hacía portarte bien.
Siempre he sido muy nerviosa. Y aunque se me dieran muy bien, porque siempre me han gustado mucho las matemáticas, es algo que es una pasión de vida, de hecho, es algo que continúo teniendo como hobby, las matemáticas, y la literatura igualmente. Bueno, me gustaba casi todo, la verdad. La historia del arte era otra maravilla en cuanto a pensar el mundo. La verdad es que la educación en aquella época te decía que tenías que portar bien. Y no me gustaba esa idea. Y menos que hubiera lecturas obligatorias. Todavía me rebelo contra esa idea de las lecturas obligatorias. Porque creo que cuando a una persona se le habla de lecturas obligatorias en un programa, ya se la están condicionando para decirle, oye, esto no es lo que tú escogerías en una biblioteca o en una librería. Eso es terrible. Entonces tenía ese miedo. Pero afortunadamente siempre fui a colegios públicos. Tuve un profesor muy increíble, lo recordaré siempre, José María García Blanco. Ojalá lo escuche. José María García Blanco era un señor que venía de Historia del Arte, siempre me ha gustado la gente interdisciplinar, pero terminó dando clase de lengua y literatura en un instituto, mi instituto Pino Montano, mi instituto allí, de los Arrabales. Ese hombre, cómo daba clase, aquello era inspiración pura y dura. Uno sentía que te estaba enseñando ocnos de cernuda, pero en realidad te estaba abriendo el mundo. Pero al mismo tiempo era machado y te conmovía. Es que la palabra era conmoción, inspiración, conmoción. Es lo que hacen los grandes profesores. Y ahí, a pesar de que el de matemáticas estaba enfadadísimo conmigo, porque ¿por qué no vas, Paqui, que tú tienes posibilidades? Hay que ver con lo bien que te va, con las notas. Os habrán presionado seguro en este sentido y es muy desagradable a veces porque resulta incómodo. Y a mí me encanta, digo, que me sigue gustando la matemática, pero uno nota, o por lo menos en mi caso fue así, que donde iba a encontrar la verdadera conmoción y la materia, que me importa mucho la idea de materia, lo vivo, lo vibrante, al final estaba allí. Es cierto que ahora hago investigaciones muchas veces de literatura relacionada con las ciencias o la filosofía o lo más abstracto, que creo que viene de aquella época. Pero fue ese profesor. Luego en la carrera otro increíble, yo iba a estudiar clásica. Bueno, iba a estudiar clásica, luego francés, luego barroco español. Nunca tuve muy claro lo que iba a hacer. Porque sí, sabía que siempre leía a los latinoamericanos, pero me parecía imposible dedicarme como especialidad a literatura latinoamericana. Imposible. Y el barroco también me fascina. Y ese profesor Antonio Ramírez de Vergés, un catedrático de filología latina, nos hacía volar. Es que lo escribo así, volar. Empezaba a hablarte de Ovidio o de Catulo y tú sentías que simplemente salías del asiento y llegabas a la época en la que estuviera escribiendo en ese momento Ovidio. Así que yo no creo en delimitaciones entre un lugar y otro tampoco. O sea, cuando a mí me dicen muchas veces, ¿por qué hablas a lo mejor de... Ayer estuve hablando de Ana Blandiana, poeta rumana extraordinaria y novelista. ¿Cómo te interesa por otros aspectos? Es que no creo que los haya. Me gustaría hablar lo mismo del latín, que del francés, que de cine, que me interesa muchísimo, que de música. He tenido muchos proyectos de música interdisciplinares, como antes comentaba un poco en relación a los cantautores y la literatura, porque en realidad lo que uno tiene es curiosidad. Y la curiosidad de la belleza. Y por ahí vamos. Yo quería subirme ahora en un avión para preguntarte cómo fue tu primer aterrizaje en Latinoamérica. ¿Qué recuerdas de ese momento y cómo fue tu primera experiencia allí? Pues mira, si yo te cuento todo lo que pasó, más bien fue tremendo. Primero voy a contar lo bueno. Yo fui a Colombia, mis dos países favoritos a estas alturas del partido. Mi pareja es brasileño, pero lo tengo que decir. Son Ciudad de México, donde he pasado muchísimo tiempo. Todos los veranos eran 4 meses. He pasado mucho tiempo sola. Podía permitirme el lujo de 4 meses al año en México. Y el segundo es Colombia, que lo adoro también. Y tengo unas relaciones, unos nexos muy fuertes, vínculos muy importantes. Aquello fue... Me armé de... Voy a decir así porque me vendían que era el Bogotá de las bombas, la Bogotá de las bombas. Estamos hablando de principios de los años 90. ¿Qué hacía una muchacha con 25 años por allí? Esa era la pregunta. ¿Cómo se iba a defender? Mira, Jaime, si vieras cómo bailé yo en la zona rosa, el Caribbean Dancing, ¿cómo fue aquello? Aquello fue cada noche más aprendizaje de la noche anterior. Por la mañana daba clase, había unas becas que se llamaban Intercampus, casi nadie iba cuando era solamente... entonces nos llamábamos becarios, ahora son contratados predoctorales, pero entonces éramos becarios precarios de investigación. Y yo dije, no, yo soy profesora Intercampus, porque lo que quería era que me pagaran, claro, el billete.
y me recibieron con los brazos abiertos. No fue peligroso, a lo mejor porque yo soy una niña que también viene de Sevilla y conoce, y andaba mucho por la Alameda, no voy a decir que yo no supiera un poco defenderme en ciertos sectores de la sociedad, y fue extraordinario, porque no solo aprendía por la mañana, a lo mejor cuando impartía mis clases, pero luego yo sobre todo iba a escuchar gente a la Universidad de los Andes, a las Javerianas, moviéndome en buses, sin problema, porque son muy educados, muy corteses, muy generosos. Por favor, que no os asusten, que no os metan prejuicios en la cabeza. Yo he ido muchísimo. Desde los 25 años, a la edad que tengo, comprenderéis que he atravesado el charco sin parar. Pues más he tenido peligro en otras zonas del mundo de lo que puede haber sucedido allí. Por ejemplo, en Ciudad de México nunca me ha ocurrido nada. Y como comprenderéis, soy fiestera, creo que se entiende un poco por lo que estoy diciendo. Iba acompañada, pero iba. Tanto ahí, en México, como en Colombia y demás. Entonces fue extraordinario, porque entre otras cosas había a García Márquez en directo en una conferencia en Cartagena, donde subió un toro tomando un ascensor hasta la 8ª planta, que estaba García Márquez, y dijo, ¿y ahora decís que esto es realismo mágico? Es que en ningún sitio ha habido un edificio al lado de un mercado, el toro está suelto, el toro se montó en el autobús, en el ascensor, y yo me recuerdo aquella escena increíble, todo el mundo aterrado, pero al mismo tiempo riéndose, y el Gabo, como responde, ¿y creéis que esto es realismo mágico? Esto es, claro, un edificio así como muy culto, muy cosmopolita, Gabriel García Márquez, y al lado hay un mercado, pues claro, el toro se había despistado y tal. Subió, vamos, que yo eso lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Entonces era cada noche una experiencia mejor que la siguiente. Luego sabéis lo hermoso que es el español colombiano. El giro, la forma de hablar del español colombiano es hermosísimo. También ahí aprendes vocabulario y la generosidad. Yo lo único que he visto en América Latina es la generosidad. Luego ahora te voy a contar una anécdota muy terrible, que fue que yo me iba directamente para conseguir dinero, porque hice muy pronto la tesis precisamente temiendo que entonces no había postdoctorales y costaría mucho tiempo hasta que consiguiera la plaza de profesora asociada. Me fui a Estados Unidos. Y en el trayecto en el que iba de Colombia a Estados Unidos tenía que parar en la JFK, en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, y literalmente no se creyeron que una chavala fuera profesora, viniera de beca intercampo. Me rompieron todas las chivitas, todos los autobusitos que con mi poquísimo dinero había comprado, porque pensaban que era pues una narcotraficante, claro. Joder. Pero afortunadamente resistí 12 horas metida en un cuarto. No tenía entonces ni tarjeta de crédito para volver a España. O sea, imaginaos cómo era la situación. Pude llegar a Oregón, atravesando el país desde Nueva York a Oregón, y allí, maravilloso Juan Armando Eple, que ya desgraciadamente falleció, un chileno, le debo media carrera, me colocó de profesora durante 3 meses y ahí conseguí ahorros para aguantar y poder resistir hasta que me viniera la siguiente plaza, porque es lo que ocurre siempre cuando uno es un profesor joven. Os lo cuento por lo bueno y por lo malo. Bueno. Pero desde luego siempre Latinoamérica defendiéndola a muerte porque me ha dado todo. Qué bueno. Y esta experiencia primera como docente, lo que antes decías que te parecía como impositivo, ¿cómo llegas aquí a Salamanca? Porque al menos yo, que no he estado en clase contigo, pues no sabía, ¿no?, de esta odisea que ha sido tu vida. Entonces, ¿cómo acabas aquí? O bueno, un poco cuál ha sido el recorrido hasta llegar aquí. Yo tuve la enorme suerte que me tocó la lotería, vamos. Cuando llego a Salamanca yo tenía una plaza en Nihon, Japón, y una plaza en Columbia University. O sea, estaba pensando en cuál. Jim Franco, una gran crítica, me hablaba de Nueva York, pero a mí me producía un poquito de agobio la cuestión. Vamos, yo iba a dar clases de español, todavía no era nadie, y lo que iba a empezar en principio era en el nivel de intentar ganarme un poquito de la vida y hacer los primeros artículos. Pero yo me pagaban mejor, no sabía si iba a terminar en un sitio o en otro. Lo cierto es que hubo una plaza que salió porque desgraciadamente falleció un profesor muy bueno de aquí, Julio Vélez. Falleció muy joven, con 46 años, y de pronto en mi generación, que no había plazas abiertas, nos presentamos 12 personas. 12 personas, de Estados Unidos, muy queridos amigos aquí de España y demás.
y tuve la enormísima fortuna de que los dioses me sonrieron. Ahora os voy a decir un secreto que me dio toda la tranquilidad, porque yo estaba muerta diciendo no lo voy a conseguir. Me habían dicho que con mi acento, desde luego presidiendo Víctor García de la Concha, que fue simpaticísimo, pero me dijeron que con mi acento jamás me iban a aceptar en la Universidad de Salamanca. Yo tenía en ese momento 30 recién cumplidos. Y hay una placa que podéis ver en el Palacio de Anaya que pone 19 de enero de 1967. Es la edad en la que yo nací, ¿eh? Está esa placa ahí. 30º aniversario, yo tenía 30 años. Soy así de estrellera, ¿eh? 30º aniversario desde el momento en el que Radio Nacional de España empezó a transmitir aquí sus primeros programas. Era del aula magna. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Imagínate que yo voy con mis 2 carritos de libros, lo que he publicado, mi miedo, temblando sin parar, todo el mundo. Mi vida está llena de esas casualidades, que yo creo totalmente en las casualidades, que son en realidad coincidencias electivas. Y yo estaba destinada probablemente a Salamanca. ¿Qué pasó? Me tranquilizó tanto. 30 años, 30º, 19 de enero del 67, mi edad. Tengo 30 y tal. Y aquí, y digo, tengo la plaza gana. Y entonces me sobré. Yo que soy normalmente así como más tímida, sentí una tranquilidad enorme y digo, es que mi lugar es Salamanca. Claro, como todo muchacho que haya hecho filología, yo soñaba con Salamanca. La cosa de tener aquí tú, Víctor, por ser doctor, por ejemplo. Mi primera comunicación fue en Salamanca, que como no tenía dinero me vine en el alsa horrible de 8 horas, la di a las 11:30 y volví en el alsa. Aquello lo podía hacer con vuestra edad, que los riñones estaban bien. Ahora lo pienso, pero había tantas casualidades que digo, yo voy a echar esta plaza. Y la conseguí, y de pronto pasé de asociada a titular con 30 años. Fue maravilloso. Muchísima soledad al principio, obviamente hasta que te vas haciendo con los amigos, pero muy pronto un contexto también latinoamericanista extraordinario, de amigos por todas partes. Entonces existía un bar que se llama El Sabor. A mí me encanta bailar, me encanta escuchar música y bailar, y el dueño era un señor que sabía todo de música latinoamericana. Empezaron a hacer mico abierto, recitales de poesía, así que aquel fue mi espacio. Es lo bueno que tiene Salamanca, ¿no? Que tenemos esta oportunidad de encontrarnos con otros siempre. Qué bonito. ¿Y soledad por qué? Porque siempre habías estado de allá para acá, en un sitio, en otro. Llegabas a un sitio nuevo y no conocías a esa gente. ¿Por qué de repente llegaste aquí y te sentiste sola? Pues uno va, y es muy fácil porque si vas a Colombia lo primero que te va a decir alguien es, ¿te provoca un tintito? ¿Qué significa? ¿Quieres un cafetito? Es muy fácil. Igual que yo digo, yo he ido también en Alemania, es muy fácil ligar en Alemania. A lo mejor alguno de vosotros, tú lo has comprobado también, Marina. Tú estás leyendo algo y enseguida, Alain, ¿viste tú Alain? ¿Qué estás leyendo? Empieza la cosa. Yo en Salamanca noté, con 30 años, que entonces era jovencita, estaba muy acostumbrada a casi todo tipo de interacción, vamos a decirlo finamente, y de pronto vi una manera tan solemne que me acuerdo que leía entre visillos de Carmen Martín Gaite, digo, voy a intentar comprender para no meter mucho la pata, porque mis formas podían ser indiscretas, es la pragmática. Yo superpongo mucho cuando hablo, soy muy barroca, hago digresiones, muevo las manos, puedo ser molesta seguramente para mi interlocutor, la pragmática es fundamental, y hasta que aprendí ciertos códigos sabía que podía apabullar, sería la palabra, o cansar, pero sí lo sentí, y dura. La verdad es que ahora que tengo tantos amigos pienso, lo bonito de la vida es eso, ver los cambios que uno va teniendo, pero Salamanca en ese momento me pareció Europa profunda. Y yo venía de contextos muy colombianos, muy mexicanos, un chileno en Estados Unidos allí con la guitarrita todo el día cantando a Atahualpa Yupanqui o a los Quilapayún. Era otra cosa. Porque hay como una especie de provincia que somos los sures, ¿no? Que es como Canarias, Andalucía. Si tienes un carácter así parecido al mío. Y desde ese planteamiento fue complejo. La mayoría de los canarios, por ejemplo, que están acá, han estudiado la carrera. Con lo tanto, conocen los códigos. Pero es que yo vine con 30 años ya hecha. ¿Sabéis lo que se me ocurrió a mí? Meterme, como nadie me reconocía, entonces parecía una cría, me metí en clase para escuchar a los mejores. En la clase de Víctor García de la Concha, en la clase de Ricardo Senabre. Me acuerdo, me morí. Cuando la clase de Fernando Rodríguez de la Flor, que ya no imparte docencia,
aquello para mí explicaba el siglo XVIII a partir de una voluta de humo. Y aquello me pareció glorioso. O sea, no había programas, no se iba a respetar. El profesor hablaba y cuando hablaba te hacía levitar. Empezó a hablar del humo de un cigarrillo, de la voluta de humo, y empezó con el siglo XVIII. Y aquí es cuando yo digo, bueno, me sentaba detrás todavía, ¿no? Tenía cuerpo de niña y demás, con 30 años, y digo, aquí quiero estar. Porque Fernando me pareció una de las experiencias, bueno, al nivel de aquel profesor de instituto, siempre son los profesores de instituto los primeros que nos marcan. Luego de Antonio Ramírez, el de clásica, fijaos, y al final Fernando Rodríguez Flor, que daba tanto barroco como barroco asociado a posmodernidad o incluso siglo XVIII, del que siempre me sentí ajena hasta que él lo impartió en clase y me lo hizo entender de otra manera. Pero sí, yo me metía a las clases así de extranjera para no sentirme tan sola. Fijaos qué experiencia tremenda. Era el 97. No habéis nacido ninguno. No. A mí me quedaba un año. Eso te digo. Y tras esta tremenda odisea, ¿crees que Salamanca es tu Ítaca? ¿A la que regresaría? Es que tengo muy... ¿En la que te quedarías? ¿Que me quedaría? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que el frío a mí me mata. Si me lo preguntas hace 3 días, digo, el cambio climático se produce y a lo mejor sí. Pero hace 3 días ya que empiezo a sentirme como metida en cuello de tortuga y a mí me encanta ver a los muchachos y a las muchachas piragüistas en Sevilla, en el Guadalquivir. Me encantaría morirme en plan muerte en Venecia como viejecita allí viendo las piraguas pasar. El Guadalquivir, allí hay 9 meses muy buenos de temperatura. Y yo me veo en el futuro leyendo allí, aprendiendo a tocar un instrumento musical. Nunca tuve, desgraciadamente, educación musical. Es una de las cosas que más echo de menos del mundo. Me hubiera encantado. Sentir la vibración de un instrumento creo que tiene que ser como recitar un poema. Entonces, me veo por allá, que he visto que hay muchas academias de música y, hombre, el violín siempre me gustó. La cosa gitana del violín. Me veo en Sevilla tocando el violín, fíjate lo que te digo. Ojalá, ¿no? Ya no se lo conseguiré, pero los sueños son gratis. ¿Hay algún momento, porque nos hablas de esa diferencia de cambio cuando llegas a Salamanca, ¿hay algún momento, ya estando dentro de la universidad, que hayas conseguido la plaza, que tú digas, que te concedas esa libertad, como dice ahora Rosalía, de ya estoy aquí y puedo ser libremente... Sí, no sé si lo hay, o sea, si tú recuerdas algo. Sí. Lo terrible fue durante mucho tiempo que te imponían los programas y los autores que tenías que dar. Eso era tremendo. Eso fue terrible. Pero en cuanto yo podía, hacía un poquito de quiebro y ahí con el quiebro conseguía meter a los míos. El narrativa hispanoamericana que yo doy no tiene nada que ver con el que se imponía en su momento. Afortunadamente fui titular joven. Eso ha significado que me gané un cierto respeto por parte de los compañeros y eso permitió, después de 39 programas, que yo me he preparado 39 programas. Yo he sido desde literatura universal a colonial, desde siglo XIX a modernismo y vanguardia española, generación del 98 a cualquiera, 39 programas, que también lo considero una riqueza. O sea, era agobiante en su momento, pero al final ha sido una riqueza, porque no haría lo de letras si no hubiera preparado tantos programas, también te digo, no tendría una visión de conjunto total. Y la curiosidad siempre anima a que sigas trabajando más allá de las fuerzas que tengas. Entonces, yo te diría que desde que soy titular, que es 30 años, yo vi que aquí estaba mi espacio, aquí hay un contexto maravilloso de alumnos extremeños, que también muchos que están fuera de casa. Marina viene de Ávila, ¿no? Pues a lo mejor aquí se relaja en relación a Ávila. Te lo digo como es. Lo que yo veo, ¿no? Aquí tengo entretenimiento. Exacto. Canarios, que si catalanes, que si algún andaluz, que si, sobre todo, muchos latinoamericanos. Y yo veía que aquello, mis espacios de libertad han sido muchas veces mis clases. Y yo disfruto dando clases muchísimo, muchísimo. Increíble que a uno le pagan por disfrutar. Eso es algo que escogería una y otra vez en la vida. Llegar allí y poder hablar con mi palabra favorita del idioma, que es cómplice, con cómplice, porque son cómplices las personas que tienes delante, si está realmente contigo, in the mood. Y es un ejercicio como de seducción. A lo mejor alguien dice, pues mira, ahora es muy difícil y yo no le voy a meter. ¿Y seducere qué significa? Desviar de lo que el otro estaba pensando o la otra.
Y ahí se produce seducción física real. Os lo digo, es físico. Es un placer físico. Entonces, ¿qué más voy a pedir? Si emocionalmente sale absolutamente enriquecida, humanamente, de las 30 tesis, que ya son 30 las que he dirigido, pues todos mis muchachos están trabajando en universidades y disfrutando tanto como yo. Y eso me da una alegría. Cuando yo digo muchachos, ya sabéis, no es inclusivo, muchachos, muchachas. Todos ellos que son para mí muchachos, aunque algunos ya tengan 46 años, 47, que para vosotros son vuestros padres, pero bueno. Y verlos disfrutar de esa manera, ver que se transmite, bueno, chapo, la mejor carrera posible y desde luego la docencia como espacio de libertad. Hablar de lo que te gusta con cómplice. No es pequeña cosa lo que estamos diciendo, ¿eh? Pues qué maravilla esta primera sección que nos has regalado, la verdad. Ya te conocemos un poco mejor, un poco de tus vivencias así más importantes. Y ya me veo preparado ya para pasar a la segunda sección. Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people... Bueno, como primera pregunta de esta sección, es una pregunta clásica del programa. Entonces, ¿tienes algún hobby o afición especial en tu tiempo libre? Y también, o sea, algo que te guste hacer fuera de lo que suponemos que te gusta hacer, ¿no? De dar clase, leer. Y también algo que no te guste hacer, que te veas obligado a hacerlo y digas, pues, porque tengo que hacerlo, pero si no, no lo... Como Empiezo por las lo que lecturas no. obligatorias, no las elijo. No. Empiezo por lo que no me gusta hacer. Todas las mañanas voy a un gimnasio que se llama Curves, que es de señoras. Dejo a mi hijo en el cole y allí en el Curves, dándole con toda la gimnasia hacia arriba, pero a ver, todas las mañanas, porque si no ya sabe uno que no va. Que ya solo el nombre... Ya, imagínate, echa para atrás, ¿no? Pues allí nos ponemos como en aquelarre, es un gimnasio rarísimo, todas nos miramos, es como un aquelarre, y la señora, la monitora de en medio dice, fuerza, chicos, son muy simpáticas, la verdad es que nos reímos y también eso ayuda. Pero a mí ir al gimnasio, precisamente, yo era muy mala en plástica y en gimnasia. O sea, así os digo, pues no me gusta hacerlo y lo hago todas las mañanas sistemáticamente, menos sábado y domingo. Luego, hobby, es que yo creo que todos os van a decir lo que a mí me gusta, ir a conciertos, música y cine. El otro hobby es el senderismo. Me encanta tomar ahí una casa rural, una chimeneíta, en algún sitio así que sea como medio desconocido y hacer algún tipo de ruta. Y aquí en Castilla y León están las mejores rutas. Increíble, ¿no? La ruta de los espejos, por ejemplo, como puede estar ahora. Cualquiera. Tenéis los mejores rutódromos del mundo. A Marco le gusta andar también, a mi pareja también, a Rodrigo, así que cuando hacemos senderismo somos felices. Y me gusta. Ahí sí me gusta el deporte, fijaos, ahí puedo hacer 10 kilómetros y no me canso. Pero claro, es la naturaleza, es el desahogo, y eso es que tenéis unos paisajes maravillosos acá. Y la siguiente pregunta sería... ¿A qué personaje de algún libro, de alguna novela te gustaría conocer? O bien, si lo prefieres, ¿en qué obra literaria te gustaría vivir? Sandokan. Yo querría vivir con el tigre de Malasia. Yo me enamoré y eso ya es para toda la vida. Lo siento, es el único amor total que uno puede tener. El tigre de Malasia, Borneo, esas aventuras, ese luchar contra la opresión de los británicos... Emilio Salgari me cambió la vida. Bueno, hay dos autores en aquella época, Salgari y luego Julio Verne. O sea, Jules Verne es que me enseñó a pensar cuando leía. Cuando yo leí, me acuerdo, Miguel Strogoff, de pronto llegué a los rusos, con los que a mí me gustan los rusos, porque era el correo del zar y aquello de que le pusieran aquella espada y el hombre llorara y gracias a eso no lo cegaran. Digo, la literatura rusa tiene que ser increíble. O sea, Verne como divulgador de muchas cosas, no solo de ciencia. Y Verne me llevó a H.G. Wells, claro, con La máquina del tiempo, y lo que a mí me gusta más pueden ser las ideas de tiempo, metafísica. Así que aquella época fue fundamental. Pero sí, creo que... Mira, yo siempre estuve enamorada muy aberrantemente de Fermín de Pas, el magistral Fermín de Pas, la regenta. Reconozco cómo soy, así que me gusta ese personaje como ninguna, pero no querría estar en Vetusta para nada. Y menos con alguien tan hipócrita, aunque tan intenso como Fermín de Pas. Entonces seguro me quedo con Sandokan.
con haber vivido ese Borneo maravilloso que me vendían de pequeña. Vale, y una de las preguntas que a mí más me gustan de este programa es, a los que estamos ahora aquí, escuchándote, si nos puedes dar un consejo, pero no dentro de la filología, un consejo en general. Vivir el instante, yo creo, y con imaginación. Cuando hablo de vivir el instante me refiero a aprovechar en ese momento. Yo no creo que vivir el instante, por ejemplo, sea simplemente tomar una mochila o dejar una carrera e irse por ahí 2 años que luego te hagan daño. No lo creo para nada. Vivir el instante para mí es un sentido epicúreo. Yo tengo un sentido muy epicúreo de la vida. Cuando hay que festejar, se festeja. Cuando hay que estudiar, se estudia. Pero vivir el momento significa aprovechar sin neurotizarte por futuro. Porque ni futuro ni pasado existen. En realidad existe el presente. Y el futuro se construirá a medida que lo vayas haciendo. Vivir el instante, porque también te tengo que decir, hay una cosa que odio mucho de todas los speech, los discursos que se dan a final de curso, en promoción, que os dirán, este ha sido, la etapa universitaria me estoy refiriendo, el mejor momento de vuestra vida, el mejor periodo. En mi caso puedo deciros que es mentira cochina. Yo he sido 1000 veces más feliz de los 30 a los 38, por poneros una etapa muy intensita de viajes continuos, ya con un poquito de dinero en el bolsillo, sin tanta angustia, conociendo lo que podía hacer el daño desde el punto de vista de una amistad o emocional de romper con una pareja. Tampoco es a lo mejor el primer amor. En el tercer amor vas a estar más vivido y más contento, porque tienes una experiencia por detrás. Entonces, vivir el instante, pero manteniendo el equilibrio de los epicúreos, que siempre decía, está en el momento disfrutando. O sea, que si estás en una fiesta no estés pensando en el examen, y si estás en el examen no estés pensando en la fiesta. Concentrarte en el presente, que es lo que a mí me ha hecho más feliz. Cuando yo tenía vuestra edad estaba demasiado neurotizada por futuro. Me angustiaba, me decían que todo iba a irme mal, o que no tenía las posibilidades, que la carrera iba a ser difícil. Me refiero a la carrera después de la universidad, ¿no? Luego me di cuenta de que perdí demasiado, y lo más terrible que te puede ocurrir es decir lo que pudo haber sido y no fue. En eso estoy con Sabina, lo que pudo haber sido y no fue. Si en una noche interesante te puede ocurrir algo maravilloso, entrégate. Y si no te entregas, estás perdiéndolo, porque lo que no vives con 24 o 25 años, no lo vas a vivir con 57. Así que vivir el instante y tener esa visión epicúrea de cuando hay fiesta, fiesta, y cuando hay estudio, estudio. Equilibrio. Siempre adoré a Epicuro. Soy una cerda de la piara de Epicuro, como dice Juan Antonio González Iglesias y Augusto Monterroso. Como él tenía la piara de cerdo, recordáis, a mí no me importa reconocerme. Me encanta la idea de que los cerdos son animales inteligentes que viven para el presente, y me siento horaciana ahí a muerte. Aparte de que me permita citar a Juan Antonio, que es tan epicúreo como yo. Wow, antes hablábamos de rap, y con esta idea, no sé, se me ha venido a la cabeza, creo que es de Vivir para contarlo, o de Cantando, ya no lo sé, pero dice Casey, lo más importante que tenemos es el instante que tenemos delante y pues la oportunidad de hacerlo diferente. Totalmente, Casey. Y luego lo vas a ver también de Choque, que te va a decir lo mismo. Y bueno, y hablando de Sharif, los últimos, es que me estoy acordando, ¿no? Y creo ahora de Nach y Fireboy también es con esta misma idea, ¿no? Yo estoy convencida, pero si los grandes raperos son, aparte de inmensos escritores, filósofos de primera. Por eso me gusta tanto el rap. Porque realmente lo que te está diciendo es, no te pierdas, no sueñes más. Por ejemplo, la ambición desmedida. Lo peor de la universidad es cuando empiezan los pedantes a ser ambiciosos y olvidan que esto no tiene ningún sentido. En cualquier momento se puede acabar. La pedantería, la vanidad, me molesta tanto, porque en realidad te interpone una máscara en la que el goce se pierde. Y lo que digo, si somos personas que cada 7 años nos mutan la célula, que es algo que a mí me hizo reflexionar desde el principio, yo no tengo ninguna célula, solo las envejecidas y fotocopiadas que provocan mis arrugas, mis manchas, desgraciadamente, pero no son mis células primeras. Si yo voy cambiando tanto, ¿por qué no me puedo permitir la oportunidad de no ser monolítica? Y ser vanidoso o pedante es ser monolítico, pensar siempre de una manera. Por eso me encanta la idea de vivir el instante, porque vamos mutando, afortunadamente. Yo tengo la sensación, lo he pensado más de una vez, tengo la sensación de que eres la de las profesoras que más exprime su tiempo. ¿Es verdad? Hablo muy rápido.
Tengo muchas cosas que deciros, qué horrible. Es que es un disfrute mío. Me deberían pagar, ¿no? Como digo en la lista. Hasta el final estoy hablando, ¿no? Da la sensación de que vives como si te faltara tiempo para hacer todo lo que quieres hacer, pero al mismo tiempo eres de las personas que más cosas hace. ¿No te agobia? ¿Cómo lo haces? Yo creo que tiene que ver con lo que te dije, que era hiperactiva de chica. Y que si tuviera un don me encantaría que fuera el de la ubicuidad. Porque si uno es ubicuo puede tener 5 vidas a la vez. Y no quiero... Es que el regalo de la vida es tan increíble que... ¿Cómo voy a renunciar si me dicen a mí, ¿puedes hacer algo sobre Ana Blandiana? La admiro. Madre mía. ¿Puedes presentar Mini Mosca de Gustavo Faberón, que va a ser hace dentro de nada un novelón increíble? Tipo Bolaño, ¿eh? O sea, chicos, Mini Mosca de Faberón pronto, Bolaño puro y duro, increíble. Por cierto, su libro anterior es un ensayo de Borges, Jaime, sí, que a ti te gusta, Gustavo Faberón. Entonces, ¿cómo voy a decir que no? Ángela Segovia. Acaba de estar, diosa para mí, diosa. Entonces me dicen poesía, sí, claro, siempre que me gusten. Y letras corsarias es como el triple a lo mejor de lo que puedo enseñar en clase. Pero ¿cómo disfruto yo letras corsarias? Luego me invitan a otro sitio también y la posibilidad de estar enseñando ultracontemporánea es la de seguir aprendiendo siempre. Y lo que más me hace disfrutar a mí a estas alturas del partido, os lo puedo asegurar, es aprender. Siempre fue fundamental. Siempre fue fundamental, pero lo que me hace sentir viva, dinámica siempre, es aprender. Que además ahora comparto, ahora soy madre, el aprendizaje con la idea de una persona joven, muy inteligente, con 10 años, a la que veo continuamente pues criticar, contradecir, lo que debe hacer ya, porque tiene ya sus puntos púberes. Entonces, la vida es apasionante. Y por eso exprimo el tiempo, seguramente. No solo en clase, que enseño hasta el último momento, sino yendo a congresos, a letras, casi nunca me niego, porque la suerte que tenemos aquí en Salamanca con tantas presentaciones de libros es extraordinaria, ¿eh? Y con esa calidad, claro. Así que esa es la explicación. La hiperactividad está por detrás también, mi niña. No me agobio. Yo quería preguntarte si compartes lecturas con tu chico, con tu niño. Con mi chico, pues ese es mi caballero. Mi caballero es politólogo, es profesor titular aquí de Ciencias Políticas, es brillantísimo, y tuvo la suerte de hacer, primero digo él, porque hizo en Brasil una carrera absolutamente transversal. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de que me gustan las transversalidades? Sí. Ciencias sociales allá, que es como antropología, sociología, no tan rígido como aquí cerramos los parámetros con ciencias políticas. Con él lo comparto todo y aprendo mucho, porque claro, desde esa perspectiva, un día es Hannah Arendt y el otro día es Yuk Hui, el otro día es Agamben y el de más allá. Y con mi hijo todo. Acaban de premiarlo, premio Río Duero de cuentecito. Lo que pasa es que es baguete. Y yo creo que dentro de nada va a tener otros intereses, otras fascinaciones, vamos a dejarlo así. Va creciendo rápido. Y sí, le encanta leer. Y le encanta sobre todo la ciencia ficción. Imagínate, con una madre y un padre absolutamente loco. Lo he dejado viendo Severance. Con eso te digo, la serie Severance, que sabes que es una serie significativa en cuanto a cuerpos que se disgregan y demás, una serie de culto. Y eso estaba viendo Marco ahora mismo, con 10 años. La verdad es que sí. Comparto con él e intento por todos los medios que no tenga límite, porque me entristeció tanto que dijera que yo mi madre de hasta los 18, Agatha Christie, no creo que haya límite, es que no creo. Tú mismo te vas construyendo tu canon y demás, y él tiene todas las posibilidades. El otro día vio Tenet y estaba también fascinado. Claro, el pobre entendió, imagínate con Tenet. Vio Tenet y me decía, mamá, porque Origen, la de Inception la ha entendido, pero con Tenet el pobre estaba ahí, me decía, ha pasado 2 días malos, mamá. He soñado al revés. Los tiempos del revés. Había visto el niño Tenet y yo le explicaba un poquito, claro, pero hay un momento en la batalla que te dije que me llevó a mí a leer un libro de física teórico porque yo no entendía el final. Y le digo, Marcos, si yo me tuve que leer un libro con 35 años, tú, hijo mío, ¿qué te digo? No, 35 no, 48 tendría yo cuando se estrenó Tenet. Sí. Bueno, ¿qué cuenta? Has dicho lo de la prohibición, lo de que no hay límites, pero a veces basta que nos digan que no puedes hacer algo para hacerlo, para querer hacerlo, porque tú ahora mismo lo recuerdas, eso de no podías y justamente por eso le das tanto valor a
haberlo hecho lo otro, haber leído a los grandes. Tanto, porque además es que te prohibieran Agatha Christie, que en el fondo eran relatos muy conservadores, recordáis, ¿no? Policiales, La viejecita, El Poirot, todo eran burgueses, todo en el fondo era un misterio que se resolvía en casa, y mientras tanto yo estaba leyendo La ciudad de los perros, que por cierto, mi madre era una enorme lectora. En cuanto tuvo la posibilidad, no tuvo desgraciadamente, como en aquella época sucedía, la posibilidad de haber estudiado en condiciones, una carrera, eran los niños que en el campo les enseñaba a leer, casi siempre un profesor del bando perdedor, hay que decirlo así, los repartidos le llamaban. Mi sobrina tiene un cuento de eso. Mi sobrina es Irene Reyes Noguerol y tiene un cuento de la familia y desgraciadamente de los repartidos. Estos profesores enseñaban en 4 meses a los niños todo lo que tenían que aprender: sumar, restar, multiplicar, a leer. Era así de duro. Y luego, sin embargo, mi madre, bueno, me daba 1000 vueltas en cuanto a inteligencia. Y cuando pudo encontrar los buenos libros, es que ella, que era lectora de kiosco, sin ningún tipo de enseñanza, Agatha Christie y demás, empezó a leer a los más grandes. Pero a los más grandes, y además era una lectora extraordinaria. Eso lo he visto yo en mi casa. O sea que tampoco es que haga falta que un profesor te vaya diciendo, sino que si tienes ese buen sentido, ese gusto literario, al final te conviertes en una lectora extraordinaria. ¿Cómo es un lector extraordinario? Un lector que es capaz de percibir, desde mi punto de vista, todas las aristas y ofrecer todas las interpretaciones y no sesgarse. Porque hace una lectura política que convenga en un determinado momento, que mantiene el campo abierto. Por ejemplo, a mí las interpretaciones que hago cuando estoy presentando un libro, siempre me preocupa mucho si empiezo a contar los argumentos. Eso no quiero hacerlo para nada. Si un profesor te cuenta un argumento, creo que está fatal. O sea, eso no tiene ningún sentido, porque el tema no importa, son las formas y las estrategias. Y que te abra un sentido del mundo. Y que vaya a la filosofía o a la ética. Porque en el fondo, ¿qué es arte? Arte es conmoción. Conmoción para cambio. Y si eso se aprendiera en humanidades, otro papel nos tocaría, de acuerdo con lo que son los políticos que están decidiendo que las humanidades no tienen mucho sentido, ¿no? Se vería la importancia que hay ahí, porque te enseña a ver el mundo. Entonces, para mí, un lector extraordinario era como hacía mi madre. De pronto le gustó mucho Vargas Llosa siempre. Todo Vargas Llosa, ¿eh? Ella no tenía cierto filtro y siempre sintió la misma veneración por la novela total. Ella era yo soy más de libros híbridos, me gustan mucho los raros, los aforismos, los microrrelatos, todo esto. Pues ella era de novelas totales, novelas que enseñaban muchos mundos, pero nunca quiso el novelón que te explica cómo tienes que pensar. O sea, Dan Brown en el Código Da Vinci diciéndote a partir de un protagonista cómo debes ver los claves, cuáles son las semióticas que hay. Muy divertido, no digo que no sea divertido, pero que se sabe perfectamente que no está abriendo el mundo, no está permitiendo que las aristas fluyan, sino que está cortando la realidad. Y eso lo vi yo en mi madre siempre como lectora, ¿no? Trayendo esta definición de lector extraordinario y justo lo que acabas de comentar de este tipo de novelas, ¿qué es más difícil, ser un lector extraordinario o un escritor extraordinario? Eso es dificilísimo, porque yo creo que los escritores extraordinarios son, primero de todo, lectores extraordinarios. Coincido con Borges en que los lectores extraordinarios son los cisnes más tenebrosos aún que los grandes escritores. Es que todo gran escritor es un gran lector. Mira, yo digo, me hubiera encantado escribir. Es una de mis pasiones, ya creo que lo comenté antes, no sé si antes, cuando estábamos sentados aquí o allí, hasta que me di cuenta, desgraciadamente, de que nunca alcanzaría la talla de quienes me impresionan, de quienes conmuevan. Podía haber copiado muy bien, porque como soy bien portada y leo muchísimo, haber tomado esto de aquí, pero luego, a la hora de urdir, seguramente habría faltado emoción. Y claro, en ese momento es cuando me di cuenta de que no podía serlo. Y ser un escritor extraordinario tiene mucho que ver con la lectura. Así que yo te diría que todo escritor extraordinario es un lector extraordinario por encima de todo. Si hubieras tenido esa habilidad, ¿sobre qué hubieras escrito? Es que a mí, cuando empecé a escribir, lo que me daba vergüenza es que yo era como intimista. Contaba, mira, era la vomitona interior típica, ¿no? Te enamorabas de un chico y era aquello, ¡ay, qué vergüenza! Y yo decía, Dios mío, yo hubiera hecho casi literatura del yo, y yo lo que quería era Borges.
Yo quería hacer las ruinas circulares, o Tlen Ukbar, Orbis Tertius, o presentar mundos donde fuera capaz del psicoanálisis a partir de bestiario, de hablar de los problemas de una familia con el símbolo, ser Techan en exhalación, lo que os estaba contando, o la historia de tu vida, contar la posibilidad de que un ser humano se comunique con un extraterrestre gracias a su inteligencia. Yo quería abrir mundo, y abrir mundo colectivamente, pero me di cuenta de que era muy, lo voy a decir así, narcisista y pequeñita, verborrágica y egoyoica. Todas esas palabras horrendas. Y cuando uno se da cuenta de que no va a salir del círculo por mucho que haya leído, como a mí los que me interesa normalmente utilizan mucho el humor, la ironía, hice mi tesis del humor. Habéis visto, entre el compromiso y el juego, sátira la narrativa de Augusto Monterroso, que por cierto en una época tan mala que cuando decidí empezar a escribirla, lo primero que se me dijo es que Monterroso era un autor ratero, esto es para pasar el rato. En aquella época se entendía que un Cabrera Infante, o que un Monterroso, o que un Arreola, la gente que utilizaba el sentido del humor no era verdaderamente literaria. Como si nos olvidamos de Quevedo, nos olvidamos de lo mejor, nos olvidamos de Cervantes, que es lo mejor que ha pasado, nos olvidamos de Tristan Shandy. Estamos hablando de que era una época muy penosa en cierto sentido. Si hacías una tesis el señor tenía que estar muerto, siempre tenía que ser un señor, nunca una señora. Me gustaba una mexicana que se llamaba Margot Glantz, pero eran otros tiempos. Entonces todo era así. Y si el escritor era microrrelatista, aforístico, y tenía 7 libritos así de pequeñito y estaba vivo, obviamente aquello había que echarlo por tierra. Aquello de autor ratero para pasar el rato, terrible. Afortunadamente tuve una excelente directora de tesis, Carmen de Mora, mi profesora y amiga todavía en Sevilla, se acaba de jubilar, y ella me dio toda la libertad y se lo agradeceré. A ella tenía que mencionarla sí o sí porque ha sido capital en mi existencia, Carmen. Y ella fue, entre otras cosas, la que ya me orientó para la latinoamericana de una forma más clara, ¿no? Pues justo con esa mención vamos a, ya con mucha pena, introducir la tercera sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Bien, pues para ya irnos encaminando hacia el final de la entrevista, no por que queramos, sino porque el tiempo es limitado y solo tenemos el presente, queríamos pedirte que nos hablaras, ya nos has comentado antes de darle a la grabación que te ha sido bastante difícil elegir uno, pero que nos hables de un libro que haya sido relevante en tu vida, que te haya marcado, o que simplemente pienses que es el que merece mención. Me ha costado sangre, la verdad. Pero al final me voy a decidir por uno que enseño, por lo menos enseño alguno de sus microrelatos, porque es un libro raro, porque nadie lo tuvo en cuenta en su momento. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Es un libro que te enseña a vivir, está lleno de sentido del humor, de imaginación. Y es un libro que tuvo la mala suerte de que salió en 1962, en el 63, Rayuela. Es como el hermano chico y divertido de Rayuela, porque a mí Rayuela me fascina. Pero claro, tiene algunas disquisiciones sesudas que a vosotros, por ejemplo, se os hacen un poquito cuesta arriba porque han pasado los años y han envejecido mal esas disquisiciones. Sin embargo, Historias de cronopios y de fama sigue tan rico, tan divertido como siempre, y te enseña a ser cronopio frente a los famas que siempre se preocupan por portarse bien, o los esperanzas que dejan pasivamente la vida frente a un televisor, que es lo que le enseño a la gente. Los cronopios están fuera del tiempo porque solamente viven para imaginar. Por eso, Historias de cronopios y de fama. Me ha costado sangre decidirlo, que estaba hablando antes de Salación de Techián y de tantos otros. Héroes es más, de Juan Antonio González Iglesias. Pensé, Héroes es más. Pero no puedo decir uno, o sea, tengo que decir uno. Historias de cronopios y de fama, me voy a conformar. Pues estamos ya casi acabando. Vamos con la ronda de preguntas cortas. Esto dura 60 segundos y algunas son muy absurdas, otras no tanto, y tú respondes un poco lo primero que se te pase por la cabeza. ¿Me puntúan mejor si digo mucho o si digo poco? Hombre, eso da igual, ¿no? Cuantas más
puedas, mejor. A mí me gustan los juegos, entonces por esa cosa digo, como me gustan los juegos ahí. Si se claro. llegan a 15 es una cerveza. ¡Hala! Entonces, venga. Oh, qué nervio. Oye, ponerme 10 segunditos más ahí. Yo cuento cuántas preguntas. Venga. Venga, va. Fruto seco favorito. Nuez. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Un mantón de mi madre. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ubicuidad. Yoga o pilates. Ninguno de los dos. Receta familiar favorita. Albóndiga. Café o té. Café. Un lugar al que viajar. Ciudad de México. Electrodoméstico favorito. Nevera. Árbol favorito. El olmo. Queso curado o tierno. Curado. Vino o cerveza. Vino. Cerveza también. Escribir a mano o a ordenador. Ordenador. Cortázar o Cortázar te voy a decir seguro. Vale. Cortázar. Zurita o Benedetti. Zurita. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor, el que tú quieras. ¿Cuál eliges? De turrón. Si te da hipo, ¿cómo lo curas? Aguanta la respiración. Palabra favorita. Ya está. Ah, ya Responde cumplida. esa última. Esa para nosotros nos la regala. Ahí se va. Antes decía cómplice. A mí me encanta la idea de la complicidad. Creo que es lo más importante, porque si dice madre, hijo, padre, amante, en realidad si tienes el cómplice lo tienes siempre. Entonces cómplice. Hay otra palabra mexicana, apapacho, que tiene que ver con ternura. Apapachar y esa forma tan altísima del amor que es la ternura, ¿no? Entonces, bueno, me voy a quedar con cómplice. Siempre me pasa, ¿veis? Me cuesta porque es difícil decidir siempre para mí. Apapachar me gusta también. Es bastante sonora, lleva el El sonido a la apapacho ternura. cada vez. Sí, Ay, sí. dame un apapacho y estás así agobiado y alguien te abraza y es maravilloso, ¿no? O sea, te consuela más si te apapachan que si te abrazan, ¿no? Quizás. Sí, claro. Es que el apapachito es como las palabras que te dicen y cómo te tratan. Y en eso los mexicanos de verdad que me enseñaron de la gran escuela del apapacho. Jugar. Bueno, pues has llegado a 15 preguntas. O sea, ¿tengo cerveza? Hay una cerveza pendiente. Venga, muy bien. A la segunda invito yo. A mí me ha sorprendido como que te la has tomado súper en serio. O sea, Claro, soy competitiva y de una cerveza. Oye, una cerveza es una cosa importante en la vida de Hombre, por uno. supuesto. Qué cosa de... Fijaos. Me costaba porque no tenía apuntadas tantas. O sea, ¿cuál le hago? Es que era fácil. Nuez, imagínate, con esa forma que tiene la nuez, siempre me encanta la nuez. Noguerol viene de nuez también. Claro, Nogal, claro. Los nogales, Cierto. Noguerol. Está todo conectado. La parte gallega de la familia de Lugo, Noguerol. Bueno, pues antes de terminar, hay una tradición en este programa de que la anterior invitada te lanzó una pregunta sin saber que serías tú a la que le tocaría responderla, y tú también pues lanzarás una pregunta al aire hasta que se materialice en el siguiente programa para el siguiente invitado. Entonces, primero, si quieres, te lanzo la pregunta que te han hecho y después tú puedes formular alguna que quedará grabada para el siguiente programa. Es bastante abierta. Lo que importa aquí es cómo la interpretes tú. Fue de Noemí. Entonces dice: ¿por qué decidiste hacer lo que estás haciendo? En este momento histórico, contestar tan rápido por una cerveza. Hablando claro, si es eso, si es el instante. Ahora, si es por ser profesora, bueno, os he dado 100 motivos a los sabineros por aprender, por complicidad, por curar seguramente mis inquietudes, por curar el síndrome de estar siempre tan activa, precisamente con la lectura, por amor, sobre todo por amor. Es que no puedo decir otra cosa, es la mejor de las profesiones, no me equivoqué, eso lo tengo claro a estas alturas del partido. ¿Y qué pregunta le lanzarías al siguiente invitado? Lo he pensado mucho, ¿eh? Pero fijaos que yo tenía un problema. Yo quería haber hecho estética con Claudio Guillén en Barcelona. En mis tiempos, el hijo de Guillén, de Claudio Guillén, daba por primera vez la cátedra de estética. Es lo que a mí me hubiera gustado estudiar, porque me parecía amplísimo. Y con esa misión que yo tenía, que si la música, que si la filosofía, aprender historia del arte, no pudo ser.
Entonces, a mí me gusta mucho, como os dije, lo de escuchar a Víctor García de la Concha y a Senabre o Fernando Rueda Flor, escuchar a los mejores en su momento. La pregunta tiene que ver con esto. ¿A qué persona te gustaría, en la cátedra que sea, en la universidad que sea, o en una conferencia, escuchar, o mejor todavía, tomarte un cafelito o una cerveza con ella? Y estoy pensando en gente de todas partes, porque claro, me dicen Vanina Garcés o Yukui o Yuval Noah Harari, o la gente que está pensando el mundo, o Ted Chiang. Interpreto que tengan que estar vivos. Tiene que estar vivo. Vale. Sí, yo ahora quiero vivo, porque se me ocurrió, digo, ¿muertos o vivos? No, pues sí, digo porque todo el mundo va a querer hablar, desde luego yo con Cervantes y López, amor total por Lope de Vega, amor total, me hubiera encantado, pero es vivo. En alguna cátedra alguien que esté pensando algo, o me da igual, a lo mejor Christopher Nolan, que también yo daría la vida por hablar con él. Vamos a revelar nuestras vergüenzas aquí, sí. Jaime. Somos muy de Nolan aquí. Somos de yo totalmente, y decirle, pero qué maravilla poder hablar con Nolan. Me da igual que sea en un set de grabación o en una cátedra, pero hay gente que está pensando el mundo en este momento. No sé si han hecho ya esta pregunta, eso me daría vergüenza. No. Lo bueno es que se pueden hacer, la misma pregunta se puede hacer y va a tener diferentes respuestas porque es para diferentes personas, entonces. Claro. ¿A qué persona te está interesando tanto lo que dice? Porque yo siempre tengo curiosidad por eso. La gente que está pensando el mundo y que nos está abriendo las puertas. Filósofos, directores de cine muchísimo, novelistas gráficos, que los sigo mucho. ¿Con quién te gustaría tener esa oportunidad? Eso, claro, no tiene que ver para nada con estrellas, sino con la gente que piensa el mundo. Fantástico. Pues creo que ya nos queda mucho por decir, pero no tanto espacio por grabar porque no nos dejan. Así que dejamos la segunda cerveza para otro momento, para después. Y hasta aquí concluimos el programa. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Pues mira, igualmente os puedo decir yo. Simposio significaba beber juntos, así que entre otras cosas tenemos que hacer verdad lo que me acabáis de decir. Simpotere, como ya sabéis. Esto ha sido un verdadero simposio y creo verdaderamente que nos sobran los motivos para que vosotros, que sois alumnos de la facultad y habéis hecho este programa, demostrando con esta experiencia vuestros intereses, creo que tiene mucho sentido dar clases de filología y de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, con gente con vosotros. Gracias. Gracias a ti. Y la próxima vez, aunque apliquemos el simpotere, que sea con alcohol, porque esta ha sido... En tu caso, yo ya cumplí bien. Bueno, pues muchísimas gracias y ya sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en YouTube, nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Y como decimos siempre, muchas buenas ya gramaticales, gracias. Nos quedamos... Oye, una cosa maravillosa, que hayáis escogido lo de Chomsky. Sabéis que a mí cuando aprendí lo de Chomsky, lo de las ideas verdes incoloras, para mí eran los cronopios. Duermen furiosamente, yo pensaba, es que con la cabeza surrealista que yo tengo, a mí me parece de lo más semántico. Chomsky diría que solo era sintáctico y no semántico, pero para una persona surrealista como Zurita o para la que lee poesía surrealista, eso tiene todo el sentido. Las ideas verdes incoloras son los cronopios. Cortázar Totalmente. dijo eso, y duermen furiosamente. Pues claro, los cronopios, ¿cómo van a dormir? Furiosamente. Qué buen título de programa, ¿eh? Muy buen título. Bueno, eso lo quería decir. Pues nos quedamos con efectos vocales de Nach. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas, la fama tarda, patán jamás hallarás paz, amargas caras largas arrastran la maldad, andarás arrastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas sabrán saladas tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas, tras tantas caladas, tantas almas traspasadas, para alcanzar la calma, tantas pájaras, Nach manda fantasmas al Sáhara, charlas baratas taladran hasta dar arcadas, parrafadas flacas acabarán mal paradas, tan malas para masacrar, para ganar batallas, apartadas a patadas, atrapadas hasta dar la talla, canalla, vas a dar la campanada, para nada, camaradas harán manada para chantar, hasta cantarás baladas para agradar a las masas, anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Yo
no compongo con porros, solo pongo ron o funk, propongo colocón como colofón, formo monólogos, todos los bolos son hornos, os toco con chorros sonoros, colosos como Concourse, lo corroboro, controlo todos los modos, conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos, no clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo, como rocos follo pronto, no coro, no robots con flow monótono, pochos son como plomo, yo floto por los tonos como corcho, no dono cloroformo, formo los cosmos, los combos son gordos, los bombos son hondos tochos, yo monto gordos pollos con otros locos, nosotros somos orcos, vosotros potros cojos, foros con forofos flojos, os jodo con condón, con pon como yo costoso, no otorgo socorro, os soplo como polvo, os borro bobos, os broto dolor por todos los poros, provoco ojos rojos por sollozos sordos, ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal, E. Ver gente decente, perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs que se creen jefes de este den que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set, seré Federer. Empecé desde el retrete, enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest, creedme. El eje es tener fe, seres que deseen que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle y que frene este tren express. Temen ver que este LP es el bestseller del mes. ¿Ves? Que el deber de entretener me pertenece. El deber de encender mentes de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes. Seres terrestres, ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Men, métele reverb, que recen MCs de feber. Me repelen peleles enclenques. Rehenes del tembleque decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante. Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job.